de la presencia del Espíritu de Dios que hay en este lugar. Deseo que de una forma especial el Espíritu de Dios bendiga vuestras casas. Amén. Bueno, me llamaron los hermanos hace un tiempo para que compartiera este retiro con ustedes, y para mí es un privilegio, hermanos, que el Señor me concede. Es un regalo de Dios. Y me gustaría en esta tarde que el Señor me usara para beneficio de su pueblo. Amén. Creo que me han dado un tiempo porque después vamos a ir a cenar. Eso también es de Dios. Amén. Yo sé que estáis disfrutando. Los papás estáis disfrutando. Las mamás. Salir un poquito de esa vida. No me pongáis a ver, por favor. Me comentaba el pastor este tiempo atrás de traer una palabra que produjera o que tuviera la línea de producir unidad, un propósito, una visión. Por lo tanto, lo que voy a administrar esta tarde es una palabra que está diseñada para la congregación. No sé si me estáis entendiendo. Es unos principios de la palabra que como iglesia, como congregación, si se comparten y se andan en ellos, podemos desarrollarnos y crecer. Amén. Amén. ¿Cuántos habéis traído Biblia? 1, 2, 3, 4, 5. Ahí va haciendo el récord. 6, 7, 8. Amén. Vamos a abrir en el libro de Nehemías, capítulo 1. Vamos a hablar una palabra que creo que nos puede hacer bien a todos nosotros. Vuelvo a decir que voy a predicar sobre principios bíblicos a la congregación, como iglesia, no a creyentes individuales. Si todos unidos nos unimos bajo una misma visión y en un mismo propósito, podemos alcanzar muchas cosas grandes en Dios. Amén. Libro de Nehemías, capítulo 1, vamos a leer lo que dice la palabra del Señor. Palabras de Nehemías, hijo de Halaquías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de los hermanos, con algunos de los varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían dejado la cautividad, y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Amén. Inclina tu rostro por respeto al Señor. Pon tu mano sobre el hombro de tu hermano y de tu hermana. Haz una oración al Espíritu de Dios que de una forma especial bendiga tu casa, su hogar, su familia. Y ruega al Espíritu de Dios que abra la mente y el corazón de tu hermano y de tu hermana para entender y comprender la palabra. Amén. Mi hermano candidato, por favor, preséntate. Seguimos alabándote, Señor mío. Seguimos bendiciendo tu santo nombre, mi Dios. Dándote las gracias, Señor mío, por el privilegio que tú nos das, Señor, de poder estar delante de tu presencia. Pidiéndote, Espíritu Santo, he aquí tu siervo, Señor mío, nuestro hermano Raúl, Señor, el que tú tanto conoces, Señor, y tantas veces lo has usado. Te ruega, Dios mío, mi alma junto a tu iglesia, Señor, que con este propósito tan bello, Señor mío, con el propósito, Dios mío, de iglesia, de unidad, Señor, que tú lo tomes, Espíritu Santo, y que en esta hora, Señor mío, tú seas, Padre, un vocero a través de él. Gracias te doy, Espíritu Santo, porque en este retiro, Señor mío, tu palabra, Padre, va a cumplir el propósito por el cual ha sido enviada. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Confirmamos la oración del hermano con un fuerte amén. 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 Hace muchos años, cuando éramos niños, nos contaban a veces cuentos y nos decían: érase una vez. ¿Os acordáis?
Érase una vez. Así voy a empezar también. Érase una vez. Alrededor del año 587 a.C., los babilonios invadieron Judá y destruyeron Jerusalén. Era la tercera campaña militar que había en aquella región. En las 3 anteriores ocasiones habían tomado cierto número de israelitas que habían llevado cautivos a Babilonia. Daniel, Ananías, Misael y Azarías habían sido llevados a Babilonia en la primera invasión. Unos 70 años después de la primera invasión, Ciro, rey de Persia, dio permiso a los judíos para que regresaran y reconstruyeran el templo. Bajo el liderazgo de Zorobabel, los judíos, dice las Escrituras, que reconstruyeron el templo. Por un tiempo se pensó o parecía que las cosas mejoraban, pero la historia y las Escrituras nos muestran que el pueblo se negó a apartarse de los pecados por los cuales Dios había juzgado a sus antepasados. El estado político, social y espiritual de Jerusalén era deplorable. Mientras tanto, en ese periodo de tiempo en Persia, un judío que había sido deportado años atrás, llamado Nehemías, oyó allá hablar de la situación de su patria y cuando escuchó el mensaje de los que venían de Jerusalén, sintió algo. De hecho, sintió algo tan profundo que eso que sintió le llevó a llorar. Les voy a decir algo. Hay personas que son muy sentimentales. Ven cualquier cosa y salen llorando. O incluso sin llegar a orar por ellos se caen. No sé si conocéis a personas así. Nehemías no era así. No era una persona emocionalmente inestable. Y tampoco con las sensaciones o sentimientos a flor de piel. Nehemías era un hombre muy duro. Tanto que en el libro los enemigos del pueblo le dicen: vamos a matarte. Y él dice: venid. No tenía miedo a morir, ni se achicaba ante las amenazas de muerte. Por lo tanto, no era una persona pusilánime ni emocional. Pero qué detalle más importante: cuando este hombre tan duro y tan fuerte recibe la noticia de cómo se encuentran sus hermanos en Jerusalén y el oprobio en el cual viven, dice que salió llorando. Amén. Salió llorando de tal forma que sintió una carga, y la carga que sintió le llevó a un largo periodo de oración y de ayuno. Amén. ¿Quién de ustedes no ha visto en la televisión a la hora de comer, lo hablo con mucho respeto, esos anuncios donde se habla de lugares donde hay mucha necesidad, donde están en África pasando hambre? Lo habéis visto, ¿verdad? Y cuando estáis comiendo veis esos anuncios y decís: pobrecitos, pero seguimos comiendo. Y a los 5 minutos ese dolor desaparece, porque eso es pena. Pena por una situación puntual, pero la pena no te mueve a nada. Después quizá hablaremos de esto. Por eso Jesús nunca sintió pena, sentía compasión. Es diferente. Este hombre sintió un dolor tan profundo que le llevó a orar y ayunar durante meses por la situación de unos hermanos que no compartía ni conocía, pero que había quebrantado su corazón. No se imaginaba Nehemías en esos momentos de dolor que esos sentimientos tan profundos, escuchar esto, eran los dolores de parto iniciales de una visión sobre la cual hombres a miles de kilómetros y miles de años después iban a hablar. Lo que estaba sintiendo Nehemías en ese momento era un dolor tan profundo que era el engendramiento de una visión dado por Dios. Jamás se le pensó o se le pasó por la cabeza a Nehemías en ese momento que lo que le estaba sucediendo, de ese sentimiento tan profundo de Dios, miles de años después, personas a miles de kilómetros de distancia iban a estar hablando de ese dolor y de ese sentir. La visión de Nehemías no comenzó como una visión, comenzó como una carga y como una preocupación. Y aquí quiero empezar a desgranar
cómo opera el Espíritu Santo en el creyente, en las congregaciones, en los siervos, para mostrar qué quiere hacer Él en nosotros y a través de nosotros. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. Por lo tanto, la visión nunca comienza como un lienzo abierto que te dice, haz esto. Quiero que me entendáis. Muchas veces esperamos algo sobrenatural o algo fuera de lo normal para entender o comprender que quizá Dios nos está hablando. Normalmente Dios no obra así. La visión comienza por una preocupación. Y fijaos qué sencillo lo que voy a hablar. Cuando Nehemías recibe las noticias de lo que está sucediendo en Jerusalén, y lo escucha y lo asimila, se da cuenta que hay algo que le molesta con respecto a las cosas en las cuales se encuentran la situación. Se da cuenta que algo no encaja. Se da cuenta que algo no está bien. Se da cuenta que eso no tendría que ser así. Que tenía que haber algo diferente. Porque claro, él era israelita. Y todas las promesas que Dios había dado al pueblo no se correspondían con el estado del pueblo en ese momento. Con lo cual, lo que ve Nehemías le hace daño. Porque se da cuenta que no encaja la situación con el estado en el cual el pueblo tendría que estar. Lo estamos entendiendo, ¿verdad? Amén. Con lo cual, la visión comienza siempre con una preocupación. La preocupación de que las cosas no tenían que ser así. Tenían que ser de otra forma. Me dejáis un minuto, ¿verdad? ¿No te pasa eso muchas veces? Que ves la situación real, ves el estado de la iglesia, ves la dirección a la cual vamos y echando cuentas dices, esto no va bien, esto no está bien, hacia dónde nos dirigimos no es normal, esto, ¿qué pasa con esto? Es una preocupación que nos muestra Dios sobre el estado de las cosas, comparándolas con el ideal de cómo deberíamos de ser. Y cuando no encaja la realidad con el ideal, algo no va bien. Por lo tanto, el principio del propósito y de la visión de Dios no empieza como una visión, sino como una preocupación. Amén. Las visiones nacen del alma de un ser humano que se siente consumir por la tensión de lo que es y lo que podría ser. La visión se forma en el corazón de los que no están satisfechos con el estado de las cosas tal y como están. Uno de los grandes problemas del cristianismo es la conformidad. Nos hemos acostumbrado a ese estado latente o decadente de cristianismo. ¿Me permitís contar una historia real? Yo leo muchas cosas de ellas no sé ni para qué las leo. A veces no sé cosas que sabía, hasta que me preguntan y digo, anda si las sé. Mirad qué curioso. Hace tiempo hicieron un experimento. Yo me sé muchas historias de ranas. Ya les preguntará, ¿por qué? Quizás fue influencia de Barrio Sésamo cuando era niño, no lo sé. Pero fijaos qué experimento, este es un experimento real. Se cogieron dos recipientes llenos de agua y dos ranas. En el primero de ellos pusieron el agua prácticamente a temperatura hirviendo. Cogieron la primera rana y la metieron en el agua hirviendo. ¿Sabe lo que hizo la rana? Pegó un salto impresionante. Porque dijo la rana, seré una rana, pero aquí muero. Cuando se vio dentro del agua hirviendo, dijo, pierdo la vida, y escapó. Pero mirad qué curioso, cogieron la segunda rana y la metieron en el recipiente con agua a temperatura ambiente. Y la rana estaba tranquila. Y poco a poco empezaron a subir medio grado cada cierto tiempo.
El agua empezó con 40 grados y la rana estaba tranquila. Fue pasando el tiempo, subieron la temperatura a 60 y la rana no se movía. La subieron la temperatura del agua a 80 y la rana no se movía. Hasta que prácticamente el agua salió hirviendo y la rana murió dentro. ¿Y saben por qué? Porque no fue un cambio brusco de estar bien a agua hirviendo. Fueron sutiles cambios en un periodo largo de tiempo. Y la rana se acostumbró al ambiente y murió. Te voy a decir una palabra. La conciencia se acostumbra al ambiente. La decadencia cristiana muchas veces está generada y unida a pequeños cambios de decadencia a los cuales nos acostumbramos en un largo periodo de tiempo. Y conforme va perdiendo o pasando el tiempo y va viendo esos pequeños cambios, al paso de unos años nos damos cuenta que no somos ni la mitad de lo que éramos años atrás. Te lo vuelvo a decir, la conciencia se amolda al ambiente. De vez en cuando Dios, en su misericordia, nos muestra cómo deberían de ser las cosas. Aprovéchalo. Es una alarma de Dios. Dice la Biblia, si escucháis la voz del Espíritu de Dios, no endurezcáis vuestros corazones. A veces Dios nos da golpes de alarma, nos avisa de muchas y variadas formas y nos habla directamente al corazón. Hijo mío, hija mía, esto no está bien. Pero nosotros adormecemos de nuevo ese sentimiento que viene de parte de Dios. Te lo vuelvo a decir, el comienzo de la visión siempre se genera con una preocupación, cuando comparas las cosas que deberían de ser con las que son. ¿Podemos decir un fuerte amén? Amén. Escuchar esto. La visión es un punto de destino, porque para aquella persona que no sabe a dónde va, cualquier dirección le es buena. Nunca olvidéis algo, que el pueblo estuvo 40 años andando, pero jamás conquistó nada, ni tampoco cambió el tipo de vida que llevaban, sino que estuvieron 40 años dando vueltas a un monte. El andar no significa que tengas dirección ni propósito. Es por esto que es tan importante la visión dada por Dios. Necesitamos que Dios nos muestre qué quiere de nosotros y hacia dónde quiere que nos dirijamos. Por lo tanto, la visión siempre se presenta en contraste tal y como el mundo es. Escuchad esto. La visión siempre exige un cambio, implica movimiento, pero necesita de alguien que adelante su causa. La visión, para que se convierta en realidad, debe de haber siempre alguien que se arriesgue, porque la visión necesita de visionarios, gente que haya dejado que su mente y su corazón se muevan fuera de las fronteras artificiales que el mundo impone tal y como es. La visión exige que haya una persona con el valor necesario, que haya una congregación con el valor necesario para actuar movido por una idea real. La preocupación por el estado de Jerusalén consumía el corazón de Nehemías, le destrozaba por dentro. Los pensamientos sobre lo que estaba pasando era tan opuesto a lo que debería de ser, que se le llenaban los ojos de lágrimas. No sé si en alguna ocasión te has puesto en tu cámara secreta y has visto la decadencia generalizada de las congregaciones y has salido llorando. Y te has puesto y le has dicho, Señor, Señor, ¿a dónde vamos a llegar? ¿Qué está pasando? Les digo algo que es triste. Muchos, a nivel mundial, no niego que lo que vaya a decir no suceda localmente, están proclamando avivamiento, pero la realidad es apostasía. No niego que en lugares puntuales el Espíritu de Dios despierte los corazones. Pero cuando levantas la mirada y ves lo que está sucediendo, no ves una iglesia que cambia el mundo, sino vemos un mundo que se ha introducido en la iglesia. Y al verdadero creyente, eso le produce dolor.
Gloria a Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Lo que vamos a hablar aquí es profundo. Se tiró meses ayunando y orando para ver qué podía hacer o cómo se podía implicar. Pero mirad, el sentir que tenía, el dolor que sentía, le podía haber llevado a tomar varias decisiones. La primera, él era un esclavo en el palacio en Babilonia. ¿Qué hizo? Como siento este dolor de Dios, este quebranto de Dios, me escabullo por la noche, atravieso el desierto en medio de la oscuridad y me voy de Persia y me voy a Israel a compartir la carga con mis hermanos. Celo sin conocimiento te lleva al fanatismo. Es por esto que muchas personas, en un malentendido celo por Dios, cometen barbaridades. Os voy a decir una palabra y grabáosla. Las más grandes atrocidades de la historia se han cometido en nombre de Dios. Pero no estaba Dios ahí. ¿Recordáis Saúl? ¿Os acordáis? Dice que quiso hacer la guerra contra el enemigo del pueblo. Y conforme estaba haciendo la guerra contra el enemigo, lanzó un juramento. Maldito el que comiere antes de hacer venganza contra los enemigos de Jehová. ¡Oh, qué celo por Dios! ¡Qué celo por sus cosas! Impresionante. ¡Ni comas! ¡Ni comas! Tú destroza al enemigo. ¿Eso era celo por Dios? ¿De verdad era celo? Era fanatismo. Porque no había visión. Dice la Biblia que cuando está el pueblo peleando, llevaban tantas horas peleando, que en una ocasión Jonatán, qué hombre de Dios, dice que va andando y ve un panal de miel. Lo coge y lo muerde. Y dice, y se le abrieron los ojos y vino fuerza. Porque llevaban tantas horas luchando, que ya no tenían fuerzas para luchar. Y ahora cuando come y le viene fuerza, le dice uno, oye, tu padre ha traído maldición a aquella persona que coma antes de haber hecho venganza con los enemigos. Y fijaos qué frase dice Jonatán, mi padre ha turbado a Israel. Porque cuando hay una administración sin visión, trae turbación. Dice, mira cómo se ha abierto mis ojos y cómo se ha fortalecido mi cuerpo con haber comido. Escuchad esto, si hubiera comido el pueblo, dice, la matanza a los enemigos hubiera sido mucho más grande. En vez de matar a 1000, hubiéramos tenido fuerza para matar a 5000. Mi padre ha turbado a Israel. Porque muchas veces queremos hacer cosas para Dios y no sabemos ni lo que hacemos ni hacia dónde vamos. Somos como aquel niño que salta dando vueltas, se revienta y siempre se encuentra en el mismo sitio. ¿No te está pasando? ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Y siempre estás en la misma. Y no cambia tu vida, ni hay una dirección. Es porque falta una visión, un propósito, una unidad. Amén. Una línea de trabajo. Uno de los grandes problemas que tenemos en nuestras congregaciones es que el pastor cuando entra en una iglesia siempre comienza de cero. Y ya lo estáis entendiendo. Comienza de cero en todo. ¿Y saben por qué? Porque no hay una línea de trabajo en la iglesia. Las administraciones cambian según el pastor. Y algunas veces el pastor que entra anula la administración anterior. Y siempre estamos poniendo los kilómetros a cero. Y uno tira a la derecha y al año viene otro y lo cambia a la izquierda. Y todo lo que se ganó en un área se pierde. Y siempre estamos igual. ¿No te das cuenta? Porque falta una visión y un propósito como iglesia. Mucha culpa de esto lo tenemos todos, ¿eh? Es que el pastor, que Dios bendiga al pastor. Y yo también soy pastor. Que Dios me bendiga mucho. Os lo digo. El otro día se lo dije a la congregación, hermano pastor. Se lo dije,
¿Cuánto me cuesta aguantaros? A veces cuando oro le digo al Señor, Señor, dame paciencia porque si me das fuerza los mato. Tenemos culpa todos de esto, porque no queremos formación cristiana, ni mensajes que nos enseñen, ni nos cuadren. Queremos el mensaje del momento, corto, ferviente y bonito. Va a pasar el día. Y venga, que está el partido. Ay, qué mensaje, qué detalle, qué detalle. Nos hemos acostumbrado a las gominolas. Mensajes de gominolas que picotean en 50 sitios y no nos enseñan a vivir como cristianos. Porque a la hora de la verdad, cuando viene la situación, no sabemos responder como lo que somos. Sale la carne y la educación gitana que tenemos. Y salen tus rarezas. Y después cuando el pastor te disciplina, ¿te extrañas? Es serio lo que estoy hablando. El otro día hablando con un joven me dice, yo he estado durante años toda mi vida dando clases en Burgos, igual 16, 17 años a las iglesias allí, a toda la juventud, a los candidatos, he estado dando clases a las hermanas, a los niños, a todo el que se movía le daba un estudio. Y a veces me vienen los jóvenes y me dicen, oye hermano Roblón, mira, podrías hacer un estudio sobre el milenio o sobre los eventos del porvenir en su orden. Y le dije, digo, ¿sabes lo que es el arrepentimiento bíblico? Defínemelo. Y yo qué sé. O sea, ¿no te sabes una de las 7 doctrinas fundamentales que es el arrepentimiento y quieres saber cosas del milenio? Déjanos en paz. Y lee la Biblia. Hermano, ¿qué libro leo? ¿Qué libro leo? La Biblia. ¿Lees la Biblia? No, entonces ¿para qué quieres leer libros? Y después nos extrañamos de esa falta de formación. ¿Cómo debe un padre educar a sus hijos? ¿Qué bases hay para un matrimonio cristiano? ¿La perspectiva de la masculinidad dentro de la Biblia o de la feminidad para no caer en el machismo o en el feminismo? ¿Qué hacer cuando la suegra es ninja? Todas estas y muchas preguntas están en la Biblia. El problema es que no queremos saberlo, porque hay quien dice, el saber no ocupa lugar, pero pastor, ocupa tiempo, ocupa dedicación y no queremos. El cristianismo light se ha adueñado de nosotros. Cero compromiso, cero entrega. Te voy a hacer 2 preguntas, las dejo ahí. ¿De verdad crees que puedes ser cristiano sin leer la Biblia? ¿Me dejáis otra? ¿De verdad crees que puedes ser cristiano sin orar? Las respuestas a estas preguntas son más profundas de las que te puedes llegar a imaginar. Si la vida que estás llevando la llevas sin orar, lo que estás viviendo no es evangelio, es humanismo. De ahí el poco convertimiento interno que hay. No toda la culpa la tienen los pastores, porque usted está delegando la responsabilidad más importante de lo que tiene, que es la salvación eterna de su alma, en segundas personas. Que lo haga otro por mí, y así estamos. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué hizo? Como quiero celo, voy. Saúl, como no sabía lo que hacía, habló algo en un celo malentendido que turbó a Israel. Mirad, hermanos, el celo es bueno, pero siempre que tenga una dirección, un propósito y una visión. Amén. Amén. Tanto es así que cuando se entera Saúl que alguien ha comido, hace como un juicio divino, ustedes saben la historia, y determina suertes quién ha sido. ¿De quién ha sido? Y cayó la suerte a Jonatán. Dice, de cierto te quito la vida. Es fuerte lo que estoy diciendo.
Iba a quitar la vida a su hijo. Pero voy a hacer ahora una pregunta. ¿Había prohibido Dios al pueblo comer para luchar? ¿Era algo de Dios que venía del corazón de Dios? No. Era algo de Él. Tanto que quiso quitar la vida a su hijo. El pueblo no le dejó. Necesitamos tener un propósito y una visión divinas. Y yo hubiera dicho amén. Por lo tanto, en un celo malentendido, Nehemías sale corriendo y dice: voy a compartir la situación con mis hermanos. ¿Hizo eso Nehemías? ¿Hizo eso? No. Fijaos. Pues entonces voy a hacer algo. Como no puedo cambiar lo que está sucediendo, voy a seguir con mi vida. Mi vida es ser copero del rey, estoy en palacio, estoy tranquilo, yo no estoy pasando las fatigas y las penurias que está pasando el pueblo de Israel. Escuchad, en los últimos 3 regresos, pueden ustedes estudiarlo, regresaron miles de judíos, con esclavos, con animales, con recursos, que ellos miles podían haber cambiado la situación. Pero el pueblo estaba en oprobio y afrenta. Y escuchad, cuando recibe Nehemías la noticia, se turba, se duele, ayuna y ora. Pero, escuchad esto, ¿podía cambiar Nehemías algo de lo que estaba pasando a miles de kilómetros de él? Una persona. ¿Qué puedo hacer yo que no hayan podido hacer los miles que han vuelto antes que yo? ¿Qué puedo hacer yo? ¿Puedo marcar yo la diferencia en algo? Y la respuesta es no. ¿No te ha pasado esto alguna vez? ¿Que has sentido algo de Dios en tu corazón para aportar, para luchar, para orar, para cambiar la situación? Y te has mirado y has dicho, ¿qué voy a hacer yo? Que no hayan podido hacer los miles de personas o de creyentes que anteriormente, antes que yo, han querido hacerlo. Yo no puedo cambiar nada. Yo no puedo hacer nada. Mira cómo está la iglesia. Pues ¿qué voy a hacer yo? ¿Qué voy a hacer? Me voy a dedicar a mi vida a hacer unos buenos cócteles para el rey, porque soy barman, el copero. Le voy a hacer un cóctel que ya verás tú. Y déjanos en paz. ¿A dónde vas tú, Nehemías? ¿Qué vas a hacer tú que pueda cambiar algo? ¿No te ha pasado? ¿No te ha pasado? ¿Qué puedes cambiar? Pero escuchad, ni se fue a Jerusalén en un celo malentendido para intentar aportar algo o quizá cambiar algo, ni ignoró el llamado de Dios. Esto es importante. Hizo lo más difícil que puede hacer una persona en tal situación. Escuchad, esperó. Esperó. Sabía que lo que estaba sintiendo era algo más profundo que una simple emoción humana. Sabía que era una preocupación que venía de Dios. No tenía recursos para cambiar nada. Tampoco podía ir allí para hacer algo en un celo malentendido. Entonces, ni me olvido de la visión, ni salto a hacer el loco. Me quedo donde estoy y espero a que Dios haga algo. Y mirad, primer principio, decidió esperar. Lo que puede y debe ser, no puede ser hasta que Dios esté listo para que sea. La visión que tienes, el propósito que tienes, no siempre exige una actuación inmediata. Esto es algo muy importante. Mirad, uno de los problemas que tenemos es que cuando creemos que hemos recibido algo de Dios, inmediatamente ya estamos moviendo todo para ponerlo en práctica. Y eso es un peligro. Y es un peligro porque que tengas un sentir de Dios no significa que sea voluntad de Dios que lo lleves a cabo en ese momento. Se necesita esperar. ¿Por qué? Por algo muy sencillo.
porque el desarrollo y descubrimiento de una visión exige tiempo. Escuchad esto. La idea es que como no nos estamos moviendo y no sucede nada, no está pasando nada. Y sin embargo, no es así. La Biblia nos dice en Hechos 7 que Moisés, a la edad de 40 años, ya sabía que Dios le había enviado para liberar al pueblo. ¿No lo saben ustedes? Con 40 añitos ya lo sabía Moisés. Voy más allá, desde que nació. Su padre Amram y su madre Jocabed. Mirad, ustedes saben que el pueblo tenía que estar 400 años esclavo. Y había una promesa que había sido transmitida oralmente de padres a hijos. Dios había dicho al padre Abraham: 400 años estará mi pueblo esclavo en Egipto. Y cuando empezó la esclavitud, el pueblo sabía que tenían que estar 400 años. Esperó 400 años, y escuchar esta palabra. Cuando nació Moisés, le vieron tan guapo, su mamá le vio tan guapo, que vio en esa guapura una señal divina. Y dijeron: este es el que Dios ha escogido para liberar al pueblo. Pueden leerlo en Hechos capítulo 11 y en Éxodo también pueden leerlo. En el Antiguo Testamento la forma que tenía Dios de expresar la bendición era a través de las cosas externas. Por ejemplo, la riqueza. La riqueza y la prosperidad era la forma de ver la bendición divina. Es por esto que salió de ahí una pseudodoctrina que mostraba que la persona que no era rica o que estaba enferma tenía un pecado, no estaba en orden. Pero eso no es así. Simplemente es que Dios, en el antiguo pacto, para llamar la atención de las naciones paganas, bendecía de forma sobrenatural a Israel. Y cuando venían los paganos a ver a Israel y le veían con tanta riqueza y prosperidad, les preguntarían: ¿a qué Dios adoráis que vosotros estáis viviendo de esta manera? Y el israelita tendría la oportunidad de testificar al pagano: nosotros honramos al único y verdadero Dios, Jehová de los ejércitos. Y el gentil se convertiría a Israel al ver la bendición de Dios con sus ojos, pero no toda la bendición de Dios es externa. Esa forma de actuar identificó que Moisés, siendo niño, dijeron: porque se ha cumplido el tiempo y la belleza que él tiene, la guapura es sobrenatural. Este es el que va a liberar al pueblo. Este es el libertador que Dios había prometido. De tal forma que cuando Moisés tiene 40 años, él ya sabe que es el instrumento divino para liberar al pueblo. Pero escuchad, dice la Biblia: y saliendo Moisés con 40 años a visitar a sus hermanos, vio un egipcio que golpeaba a un hebreo. Y aquí está una de las preguntas. ¿No quiere Dios hacer algo? Sí. ¿Dónde está Dios? Está permitiendo que generaciones enteras de israelitas perezcan bajo el látigo del faraón. Dios se ha olvidado de nosotros. Dios no hace nada. Dios nos ha abandonado. Y dijo Moisés: Señor, ¿por qué permites el dolor de tu pueblo? Y al ver que un egipcio pega a un judío, dijo Moisés: yo liberaré al pueblo, porque Dios me ha enviado. Y va y mata al egipcio. Fue una reacción ante la opinión personal que sentía de que Dios no hacía nada. ¿No te ha pasado eso muchas veces? ¿Dónde está Dios, chacho? Mira esto, cada vez vamos a peor. Aquí morimos, aquí caemos. ¿Y por qué Dios permite esto? Y ahora vemos todo cuesta abajo. ¿Qué sucede? ¿Por qué no obras? ¿Por qué se ha parado la mano del Señor? Porque creemos que como Dios no obra, no está sucediendo nada. Pero no te estás dando cuenta que Dios siempre está moviendo las cosas según el propósito de su voluntad. Y ahora, en ese celo malentendido de querer hacer algo para Dios, ¿ves? ¡Tengo que hacer algo! A ver, para, Moisés, venga, vamos a echar cuentas, fríamente, sin motivos personales. A ver, ¿tú vas a liberar al pueblo? Sí, yo voy a liberar al pueblo porque es la voluntad de Dios que Dios me ha escogido. Precioso. A ver, ¿cómo le vas a liberar? Voy a empezar matando a este.
Matado. Bueno, entonces vas a liberar al pueblo tú, ¿no? Sí. ¿Cuál es la táctica que utilizas? Les mato. Pues bueno, vamos a echar cuentas. Si matas a 15 al día, para exterminar a todos los egipcios, te tiras 400 años más. ¿Qué haces? ¿Lo has pensado? ¡Lo mato! ¡Lo mato! ¿No ves que no había plan? ¿No ves que no había dirección? ¿No ves que no había propósito? Era una reacción cuando creía que Dios no hacía nada. Ah, ¿qué quieres tú que ocupas el lugar de Dios? Ya que Dios no hace nada, lo haces tú. Moisés no planeó lo que estaba haciendo. Era una tontería. Por eso, dice, y cuando se enteraron los egipcios que había hecho Moisés, fueron a matarlo. ¿Qué tuvo que hacer Moisés? Irse al desierto. ¿Qué tendrá el desierto? ¿Qué es la universidad de Dios? Perdonadme, ¿cuántos palos nos tiene que dar Dios? Porque creemos que todavía Dios no hace nada, que Dios se ha quedado callado. ¿Por qué no se mueve el Señor en la iglesia? ¿Por qué no hace esto? ¿Dónde están los dones? ¿Dónde están las... ¿Te crees de verdad que la iglesia es tuya? ¿De verdad crees que eres tú quien mantiene a su pueblo? Mirad, hay un libro en las Escrituras que es precioso, es el libro de Esther. No sale ni una sola vez el nombre de Dios escrito en el libro, pero siempre se ve su mano detrás de todo. Que no veas a Dios no significa que Él no esté obrando. Dios tiene un tiempo para todo. Yo hubiera dicho amén. Cuando esperamos, suceden tres cosas. Primero, la visión madura en nosotros. Vuelvo a decir que recibas algo, un propósito, una visión, un camino para la iglesia o para tu hogar, no significa que eso que estás recibiendo tengas que hacerlo al instante. Necesita pasar por el tamiz del tiempo. ¿Por qué? Porque cuando hay tiempo, la visión madura en nosotros. Escuchad esto, no todas las ideas son material apto para convertirse en visión. No obstante, toda visión comienza siendo una idea. ¿No os habéis dado cuenta que a veces tenéis ideas que creéis que son geniales, pero después al llevarla a la práctica te das cuenta que es imposible? ¿Te das cuenta? Toda idea se puede convertir en visión de Dios, pero no toda la idea es una visión de Dios. Y el tiempo dilucida. Todas las cargas son aptas para una visión, no obstante, toda visión comienza siendo una carga. Y el tiempo nos ayuda a distinguir entre las buenas ideas y las visiones. Nos ayuda a distinguir nuestras emociones. Escuchar esta palabra. Un niño no puede ser apresurado en su formación en el seno de su madre. Así es la visión. Es Dios quien establece el momento del nacimiento. Se cuenta que en una ocasión un niño fue a donde su mamá y le dijo: mamá, he ayudado a la rosa a florecer. Cuando la mamá va al salón, ve la rosa que había puesto unas rosas preciosas en un jarrón, las ve hechas cachos, las había destrozado. Claro, el niño vio la flor cerrada y dijo: no te preocupes, que esto lo arreglo yo. Ha cogido el niño y, queriendo abrir la rosa, la ha hecho cachos. No puedes apresurar algo que es producto de la vida. No viene por fuera, nace de dentro. Yo hubiera dicho amén. Las visiones son como un niño prematuro. Las visiones inmaduras son muy débiles y no pueden sobrevivir a los rigores de una vida fuera del seno materno. Lo mismo sucede con la visión. Las visiones inmaduras son débiles y muy raras veces llegan al mundo real. ¿Y sabes por qué? Porque el mundo se comporta muy duramente con las visiones, igual que la iglesia. La gente no quiere. Mirad, os digo un secreto. ¿Me dejáis que os diga un secreto personal?
Yo hago dieta. A ver, no es que sea gordo, no soy gordo. Soy bajo para mi peso. Pero estoy haciendo dieta. Es más, me esfuerzo todo lo que puedo. Hago 3 dietas a la vez. Desayuno 3 veces, almuerzo 3 veces, como 3 veces. Y cuantas más dietas hago, más engordo, pastor. ¿Y quién no ha leído en alguna ocasión en algún periódico o ha salido en la televisión? Último descubrimiento. Recientes investigaciones en una universidad de Estados Unidos han descubierto una pastilla que actúa directamente en el centro del hambre, sin cansancio, sin deporte, sin dieta. Tome esta pastilla y perderá 10 kilos a la semana. Y yo digo, gloria a tu nombre. Una pastilla que me quita el peso. ¿Dónde está? Por la módica cantidad de 49,50. Ya está, toma el dinero. Y ahora me dice la mujer, para. ¿De verdad crees que puedes perder peso sin pasar hambre, sin hacer dieta y sin hacer ejercicio? ¿Con una pastilla? ¿De verdad te lo crees? ¿Te gustaría creerlo, que no es lo mismo? Una pastillita y en un mes te quedas hecho un pincel. 50 euros, pago 100, pago 200, sin dieta. Quiero hacer aquí un inciso. Me dan coraje las personas que comen mucho y no engordan. Es impresionante. Es superior a mi fuerza, lo reconozco. O sea, yo estoy en una cena, ¿no? Y veo ese típico personaje que se pone a comer sin tino y que no respira y empieza a comer y pesa 53 kilos 300 mojado y me da un coraje. Se me pone aquí como un nudo. Qué mal. Y yo bebo agua y engordo. ¿Por qué hay gente que compra esas pastillas? Porque siempre hay gente que lo compra, ¿se han dado cuenta? Y ahora les dicen que no va a funcionar, porque siempre hay una parte de nosotros, una pequeña parte, que espera cambiar todo sin esforzarse en nada. Te están prometiendo perder peso sin esfuerzo, sin dieta, sin hacer deporte, sin quitarte de comer. Y claro, ¿y si funciona? ¿Y si funciona? Y claro, caemos en eso. Pero si alguien quiere perder peso porque está enfermo o por cuestiones de salud, etcétera, ¿qué tiene que hacer? Pasar hambre. Tienes que hacer deporte. Yo cuando voy al médico parece que voy a la aduana, es que me quita de todo. Lo primero, entro y sin pesarme me dice, usted está gordo. Fiera. Nada más verme. Usted tiene que dejar de comer. Muy bien, hombre. Yo no me meto con usted. Y ahora, ¿qué come? ¿Come frituras? Me encanta. Y el jamón es mi delicia. Y los postres, por favor. ¿Usted se echa la siesta? Doble. Y ahora te empiezo a decir palabras tales como, ahí ya no escucho, acelga, lechuga, tomate, fuera esto, fuera lo otro, andar, deporte. Y Dios mío, ¿es malo lo que me está diciendo? ¿A qué es bueno? ¿A qué es bueno para mi salud? ¿Por qué no cambiamos? Porque no queremos pagar el precio del cambio. ¿Tú qué te piensas? ¿Que Dios no nos habla? Y nos muestra lo que quiere de nosotros y hacia dónde tenemos que ir. ¿Que crees que Dios está mudo y que Dios no está operando? Que sí lo hace. Lo que pasa es que somos muy duros.
a la visión de Dios. Porque la visión de Dios implica que cambiemos hábitos y cosas que sabemos que son perjudiciales. Y la realidad es que no queremos cambiarlas. Que nos gusta estar así. Queremos estar así. Porque si así no fuera, estaríamos de forma diferente. Amén. Se ha introducido de años para acá un evangelio al cual yo le llamo un evangelio light, donde nos deleitamos con los mensajes y levantamos las manos con las hermosas alabanzas, pero no permitimos que la palabra de Dios produzca cambio en nosotros. ¿Y saben por qué? Porque el verdadero evangelio siempre va unido a la negación y el sacrificio. Pero señores, yo estoy muy a gusto, pastor, con lo que estoy haciendo. No me exijas más de 3 cultos a la semana. Yo no quiero orar en casa ni tampoco estudiar la palabra. Quiero vivir una vida agradable, un evangelio social donde me lleve bien con la gente y me endulce en el oído. Y así, pasando los años, vamos engrosando nuestros oídos y endureciendo nuestros corazones a la voz del Espíritu de Dios. ¿Y saben por qué? Porque no queremos verdaderamente cambiar. Y esa es la realidad a la cual se está enfrentando el Espíritu de Dios todos los días. No es un problema ya de conceptos o de que no sabemos la verdad. El problema es que no queremos aplicar esa verdad a nuestras vidas. Esa es la verdadera realidad. Nos gusta estar como estamos. Y señores, tengo que decirlo con mucho respeto, necesitamos un cambio. Un cambio de Dios. Os voy a decir algo, no podemos continuar dando vueltas a una montaña, no podemos cambiar pastores hoy aquí o mañana otro y no seguimos siendo el mismo tipo de personas, con el mismo tipo de cristianismo, con el mismo tipo de hábito. ¿Cuándo te enterarás que el cristianismo no es un entretenimiento, sino una forma diferente de vivir conforme es Dios? Amén. Aleluya. Os voy a decir una palabra fuerte y me vais a entender. El entretenimiento en el cual hemos caído es el sustituto satánico del gozo del Espíritu Santo. Como no hay gozo, nos entretenemos. ¿Hasta dónde estás dispuesto a cambiar? Esa es la verdad. Ahí nos quiere llevar el Espíritu de Dios. Por eso el Señor aprovecha estas reuniones. Estas reuniones son maravillosas. Porque se genera una atmósfera que sensibiliza verdaderamente nuestro interior. ¿No te ha pasado a veces que te llaman por teléfono a un lugar donde hay mucha gente y dices, no puedo, no te escucho, tengo que salir? Y cuando sales escuchas claramente lo que te están diciendo. Dios siempre nos está hablando. Pero hay tanto ruido a nuestro alrededor que no lo escuchamos. Necesitamos apartarnos, como hoy, salir del mundanal ruido para escuchar y dilucidar en la voz del Espíritu de Dios. Y la realidad es que una visión, la gente no la quiere. Pastor, que no queremos la visión que Dios ha puesto en ti. Porque esa visión implica un cambio. Y no quiero. Por eso, si esa visión se presenta antes de tiempo, el ambiente la mata, la rechaza. Y escuchar esto. Alguien dijo en una ocasión, ¿qué es el alma? ¿O de qué está compuesta? No lo sé, pero alguien dijo en una ocasión que el alma está compuesta de sueños. Y cuando una visión y un propósito que está en nosotros muere por el ambiente, una pequeña parte de nosotros muere con ella. Es fuerte. Por eso la visión necesita tiempo, porque se va a enfrentar a un ambiente muy hostil, de gente que no le da la gana cambiar para ajustarse a lo que Dios demanda. No te desanimes, siervo de Dios. Yo le hubiera dicho un amén. No te desanimes, siervo de Dios. Siervos, hermanos y hermanas, no os desaniméis. El ambiente en el cual se presenta la visión siempre es hostil. Tranquilos. Dios está obrando.
Conoce el Señor a los que son suyos, porque no todos los que están son. No todos los que están son. La Biblia dice, y salieron muchos egipcios con el pueblo, que desanimaron al pueblo. No todo el que viene a la iglesia ha sido nacido de nuevo. Y las voces que emite siempre son de queja, de crítica, de murmuración, de amargura, y esas palabras desaniman. ¿Por qué hemos salido para morir al desierto? Dios te ha llamado para que vivas algo más de lo que estás viviendo. Amén. Maduramos como preparación para la visión. No solo madura la visión y la define, sino también nosotros. Es muy frecuente que no estemos listos para lanzarnos en busca de una visión. Creemos que como yo sé lo que tengo que hacer, estoy listo para hacerlo. Sin embargo, no siempre es así. Dios necesita hacernos crecer al tamaño de nuestra visión. Amén. Porque una acción antes de la preparación suele terminar en desastre. O sea, el tiempo no solamente define la visión y el propósito, también me prepara a mí para estar a la altura de lo que tengo que hacer. Porque que sepa lo que tenga que hacer no significa que esté preparado para hacerlo. Amén. Como hemos dicho antes, esto le pasó a Moisés. Y Dios le tuvo que mandar a la Universidad del Sinaí. ¿Qué tiene Dios con el desierto? Que Dios siempre tuvo que mandar a muchos de sus grandes siervos al desierto para que pasaran los cursos de la universidad. Amén. Y encima sin vacaciones. A Moisés, tan celoso, le llevó 40 años crecer a la altura de la visión que Dios tenía preparado para él. Y mientras esos 40 años de preparación pasaban por Moisés, 1 o 2 generaciones de israelitas murieron en manos de los capataces egipcios. ¿Qué le pasa a Dios, chacho? ¿Qué pasa? ¿No saben que es urgente lo que hay que hacer? ¿Que hay que liberar a una nación entera? ¿Por qué no lo hace? Israel no puede esperar 40 años. Pero es que Dios obra así. Amén. Quizá estés pasando ahora mismo por el desierto, no lo sé. Y el desierto da la sensación de que estás perdiendo el tiempo. Solamente cuando miras hacia atrás, en una mirada retrospectiva, el desierto adquiere sentido. No cuando lo estás viviendo, sino mirando hacia atrás, ves lo que Dios ha estado haciendo. Está Dios con nosotros, ¿eh? Amén. Aleluya. Nehemías tuvo que esperar solo 4 meses antes de ponerse en movimiento. El servicio del rey de Persia fue en realidad su experiencia en el desierto. Tenía que continuar con sus quehaceres normales, a pesar del que el corazón le ardía por el sentir que Dios había puesto en él. Y él a servir una copa. Y el corazón rabiando, ardiendo y pegando botes por dentro, pero la copa en la mano del rey. ¿Cómo se aguanta esto? Escuchad esta palabra que es muy profunda. Nehemías, el corazón ardiendo por lo que Dios había puesto en él, y sin embargo no se movía ni 1 centímetro su copa para caer o derramar una gota antes de dársela al rey. Aquí tenemos a un hombre con una capacidad de liderazgo inmensa, que se despertaba todos los días para comenzar una labor en la que no utilizaba ninguna o casi ninguna de esas capacidades. Lo traduzco en lenguaje más común. Tenemos a un gigante, un líder que podía cambiar a un pueblo sirviendo de barman. Tenemos a un líder capaz de cambiar una nación dando botellas de agua en el culto. Y ahora, ¿cómo un hombre de esas capacidades está haciendo algo tan insignificante?
humildad. Amén. De Dios. Amén. Ha perdido a más personas el orgullo que la torpeza y la ignorancia. Normalmente juzgamos el mal por el impacto social que tiene y creemos que el pecado cometido X, por ejemplo, una borrachera pública, es muy malo. Pero nunca te olvides que el orgullo convirtió a un ángel de Dios en un demonio. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y Dios le estaba enseñando ahí una lección. Nadie queremos empezar en lo poco, ni ser fieles ahí. ¿Cómo voy a estar sirviendo botellas, pastor de agua, en la iglesia y dando gominolas a los niños? Si yo soy un líder de una nación, ponte ahí. Porque por mucho don y capacidad que tengas, uno de los graves problemas que tenemos es que no estamos convertidos por dentro como deberíamos. Escuchad esta palabra que os voy a decir. Joab en su tiempo era el más grande general de Israel. Tanto es así que cuando David exclama, he aquí, yo débil soy, Joab había matado a otra persona a sangre fría y tenía tanta autoridad, tantas influencias y tanto poder Joab dentro del pueblo que David en un momento de debilidad y poca fe dijo, he aquí, yo débil soy. Si prescindo de Joab seguramente no llegue a tomar la corona. Le necesito, porque era el más grande general de Israel de su tiempo. Sin embargo, dice, los hijos de Sarbia son demasiado duros para mí. Jehová los pague conforme a sus obras. No había general como él y sin embargo no había peor persona que él, traicionera y asesina. Porque el éxito en el talento o el desarrollo de un cargo o don no implica que el interior esté convertido. Amén. Hay personas que predican muy bien y sin embargo no saben a qué Dios sirve. Amén. Gloria a Dios. Amén. Por esto, Dios tiene que llevarnos al desierto para convertirnos por dentro. Amén. No confundas nunca el don, el talento con el fruto del Espíritu. Amén. ¿Me permitís un inciso? Amén. Hoy es muy fácil triunfar, entre comillas, en nuestras congregaciones. Muy fácil. Te aprendes 4 frases, 3 posturas y 2 coros. ¿Puedo hacer una pregunta? Si Alejandro Sanz, el cantante, se convirtiera al Señor, que ojalá, ¿dónde le pondrías en la iglesia? Decirlo. En el coro. Encaja en el coro. Pues ahora imagínate mañana que coges a este disco de oro, de platino, Alejandro Sanz, y le pones en el coro. ¿Qué coro se iba a cantar? Pero ahora te voy a hacer una pregunta. ¿La voz que tiene es un don dado por el Espíritu o un talento? Un talento. Porque no lo recibió al convertirse. Ya lo tenía. Amén. Lo que pasa es que lo que tiene, antes cantaba en el mundo y ahora canta para el Señor. ¿Aprendió a tocar la guitarra por un don o ya lo sabía? Ya sabía. Era un talento. Antes tocaba la guitarra en el mundo y ahora lo pone al servicio del Señor. Por lo tanto, su voz y la forma que toca el instrumento, la guitarra, es un don divino. Son talentos que ponen al servicio. Y la capacidad de componer es una fiera. Pero ahora empieza a hacer coros cristianos y Dios nos libre que letras. Son poesías cantadas. Cuanto más años esté haciendo esto, se presupone que canta mejor, compone mejor y toca mejor la música. Sí, porque la rutina, al hacerla muchas veces
en las mismas cosas da habilidad. Amén. Pero si en esa trayectoria cristiana que canta cada vez mejor, compone cada vez mejor y hace músicas cada vez mejores, si aleja del Señor, podría darse el caso que esté su corazón lejos de Dios y sin embargo le esté cantando. Amén. Podría darse el caso de que esté cantando alabanzas que te edifican a ti en tus oídos y sin embargo haya apostatado de la fe. Podría darse el caso que se aparte del Señor y en un momento dado se cante un coro y te guste. ¿Qué tiene que ver el talento o el don con el convertimiento y el fruto del Espíritu? Amén. Mirad, necesitamos que Dios nos trabaje por dentro. Amén. Y ahí está la realidad. José revisó su visión en la cárcel. Moisés estuvo 40 años cuidando ovejas. David estuvo años escondido por las cuevas y perseguido por el desierto. Y Nehemías era el copero del mismo rey cuyos antepasados habían destruido la ciudad que Dios quería reconstruir. Sin embargo, es necesario que Dios lo haga crecer a la altura de la visión que tiene. Amén. Porque para sacar Moisés a Israel de Egipto, después de 400 años de esclavitud, hacía falta más que 4 años de estudios bíblicos. Amén. Se necesitaba 40 años de preparación en el desierto. Y eso solo lo puede hacer Dios. Amén. Cuando coges al Moisés de 40 años y lo comparas con el anciano de 80, el joven de 40 que quería liberar al pueblo a base de celo, malentendido y de fuerza y de asesinato, cuando le trata a Dios y le llama desde la zarza y le dice, sal y ve a liberar a mi pueblo, yo no voy. No voy yo. Soy un tartamudo. No sé hablar. ¿Cómo voy a presentarme delante del pueblo? Manda a otro. Ve, que te envío yo. Manda a mi primo. A mi hermano. Esto no tiene por qué ser doctrina, pero a mí no me gusta mucho aquellas personas que se ofrecen tanto a hacer las cosas y se ven tanto. No lo sé, yo no lo entiendo. Normalmente cuando Dios llamaba a un hombre decía, yo no, manda a otro. Ve, que vas a ser profeta a las naciones. Yo soy un niño. Vete, que te he enviado. Si yo cuido y cojo 4 higos. Haz esto. Mira, Señor, me parece a mí que mandes mejor al otro. Porque tenían consciencia de lo que eran escuchar y de lo que implicaba el servicio a Dios. Hoy en día hay más inconsciencia que nunca. Hay personas que se creen que hacer la obra de Dios es ponerse detrás de 4 tablas y aquí estamos. Porque no saben verdaderamente a dónde Dios les está llamando y el precio que hay que pagar. Necesitamos que Dios siga tratando con nosotros por dentro. Amén. ¿Podemos decir amén? Amén. ¿Qué hora es, pastor? ¿Las 9? ¿Las 9:30? Lo dejamos aquí, cenamos y después seguimos. Amén. Da un aplauso al Señor.